Existen lugares en la Tierra tan aislados que ningún depredador los gobierna, ningún ser humano los controla. Solo el viento, el océano y cientos de caballos salvajes que aprendieron a sobrevivir donde casi ninguna otra criatura podría hacerlo. Léelo de nuevo, porque la frase merece un segundo de pausa antes de seguir adelante. No estamos hablando de un lugar. Estamos hablando de un patrón que se repite, de manera casi idéntica, en al menos 4 puntos distintos del planeta. Islas separadas por miles de kilómetros de océano, sin ninguna conexión entre sí, sin que los caballos de una hayan tenido jamás contacto con los de otra. Y sin embargo, todas convergiendo en la misma solución improbable. Caballos abandonados o liberados hace siglos, que en lugar de extinguirse, se transformaron en los amos absolutos de territorios donde la supervivencia debería haber sido imposible. Arena que se mueve bajo los cascos, vientos que superan los 80 kilómetros por hora durante las tormentas, agua dulce escondida en lugares que solo la memoria transmitida de generación en generación puede encontrar, inviernos que matan, huracanes que arrasan playas enteras en cuestión de horas, y en medio de todo eso caballos, sin nadie que los alimente, sin nadie que los proteja, sin nadie que decida por ellos. Pero esta no es solo la historia de los caballos. Si fuera solo eso, sería una historia incompleta. Y las historias incompletas no hacen justicia a lugares que son, en realidad, ecosistemas enteros en miniatura, donde cada especie que comparte la isla con los caballos libra su propia batalla silenciosa contra la misma geografía implacable. Focas que cubren playas enteras hasta donde alcanza la vista. Águilas que dominan el cielo con una autoridad que ningún otro depredador en la isla puede disputar. Caimanes que acechan en pantanos cubiertos de musgo, junto a las ruinas de mansiones que el tiempo y el abandono devolvieron a la naturaleza. Cangrejos que llevan caminando por este planeta desde 450 millones de años antes de que el primer caballo existiera siquiera como concepto evolutivo. Esta es la historia de 4 islas, 4 reinos sin rey, donde los caballos comparten cada metro de territorio con vecinos extraordinarios y donde la verdadera batalla nunca es contra un depredador, es contra el lugar mismo. A unos 300 kilómetros de la costa de Nueva Escocia, en pleno corazón del Atlántico Norte, hay una franja de arena que durante siglos los marineros aprendieron a temer antes de aprender a nombrarla correctamente. La llamaron con una mezcla de respeto y horror que solo el mar más implacable inspira: el cementerio del Atlántico. Más de 350 barcos han naufragado en sus aguas a lo largo de la historia documentada. No es exageración, es geografía. Sable Island está formada casi enteramente por arena, sin un solo punto de referencia sólido que un navegante pudiera usar para calcular su posición con precisión antes de la era de la navegación satelital, rodeada de bancos de arena submarinos que cambian de forma con cada tormenta, envuelta en densas neblinas durante buena parte del año que reducen la visibilidad a casi nada. Es, sin exagerar, una de las islas más aisladas de toda América del Norte. Y sin embargo, en ese lugar que el mar diseñó específicamente para destruir, viven entre 400 y 550 caballos, completamente libres, sin recibir ni una sola gota de alimentación humana, sin intervención veterinaria, sin ningún tipo de manejo que altere el curso natural de sus vidas. No hay árboles en Sable Island, ni uno. El paisaje es dunas, pasto marino resistente a la sal y el sonido constante del viento atlántico que rara vez baja de cierta intensidad y que, durante las tormentas de invierno, puede superar fácilmente los 80 kilómetros por hora. Los caballos de Sable Island se organizan en harenes liderados por un garañón, una estructura social que se repite en casi todas las poblaciones de caballos ferales del mundo, pero que aquí adquiere una intensidad particular precisamente porque no hay alternativa. No hay refugios naturales significativos donde un animal débil pueda esconderse del viento. No hay opción de migrar hacia otro territorio cuando el invierno se vuelve insoportable. La isla entera mide apenas 40 kilómetros de largo, y eso es literalmente
todo el mundo que estos caballos van a conocer jamás. Los potros enfrentan una mortalidad extremadamente alta durante los inviernos más severos. Es una de las realidades más duras de la vida en Sable Island y también una de las más reveladoras sobre cómo opera la selección natural cuando no hay ninguna mano humana suavizando el proceso. Los que sobreviven llevan en su propia fisiología la prueba de generaciones de ese filtro implacable. Un pelaje que se vuelve extraordinariamente espeso durante el invierno, capaz de aislar el cuerpo del viento helado de una manera que ningún caballo doméstico podría igualar sin asistencia humana. Y algo todavía más sorprendente, la capacidad de localizar agua dulce en pequeñas lagunas escondidas entre las dunas, fuentes que no son visibles ni evidentes para un ojo no entrenado, pero que generaciones de caballos han aprendido a encontrar con una precisión que solo la memoria transmitida puede explicar. Pero los caballos no son los únicos protagonistas de Sable Island, ni siquiera son, en términos de biomasa, los más numerosos. Más de 300.000 focas grises pasan por la región a lo largo del año, convirtiendo a Sable Island en el hogar de una de las mayores colonias de esta especie en todo el planeta. Durante la temporada reproductiva, miles de estos animales cubren literalmente las playas de la isla, transformando kilómetros de costa en un mosaico viviente de cuerpos grises que se extiende hasta donde alcanza la vista. Junto a ellas, las focas comunes, más pequeñas, menos numerosas, pero igualmente frecuentes en las aguas costeras que rodean la isla, completan una presencia marina que convierte a Sable Island en uno de los puntos de mayor concentración de pinnípedos de todo el hemisferio norte. El cielo, mientras tanto, pertenece a las aves. Más de 350 especies distintas han sido registradas sobrevolando o anidando en la isla: golondrinas de mar, gaviotas, agujas costeras, fulmares, petreles, una diversidad que convierte a esta franja de arena aparentemente desolada en uno de los puntos de observación ornitológica más importantes del Atlántico Norte. Lo que hace a Sable Island verdaderamente única, sin embargo, no es ninguna de estas especies por separado. Es la ausencia. No existen grandes depredadores terrestres en la isla, ninguno. Eso significa que los caballos de Sable Island no han tenido que desarrollar en ningún momento de su historia evolutiva en este lugar ninguna de las estrategias de evasión o defensa que caracterizan a los caballos salvajes en casi cualquier otro continente. No hay lobos, no hay pumas, no hay coyotes. Los verdaderos enemigos de los caballos de Sable Island no tienen dientes ni garras. Son el hambre, son las tormentas. Es el frío que durante el invierno convierte cada hora de exposición al exterior en una prueba de resistencia que pone en juego la vida misma. Es, en el sentido más literal de la expresión, una isla donde la naturaleza opera sin ningún intermediario. A lo largo de la costa este de Estados Unidos, donde Maryland se encuentra con Virginia, se extiende una isla barrera cuyo paisaje cambia constantemente bajo la presión combinada del viento, las mareas y las tormentas del Atlántico. Dunas que se desplazan año tras año, pantanos de agua salada que se inundan y se retraen con cada ciclo de mareas, playas oceánicas abiertas directamente a la furia del Atlántico, sin ninguna protección natural significativa. Esa isla es Assateague. Entre 250 y 350 caballos viven ahí en estado libre, conocidos simplemente como los caballos de Assateague. Y lo primero que cualquier visitante nota al verlos de cerca es que algo en su anatomía no encaja con la imagen típica de un caballo. Son más pequeños que los caballos domésticos comunes. Eso es esperable, dado que generaciones de vida en un ambiente de recursos limitados favorece naturalmente a los animales de menor tamaño, que requieren menos energía para sobrevivir. Pero hay algo más llamativo. Sus vientres son notablemente más grandes de lo que la proporción de su cuerpo sugeriría. La explicación es tan simple como reveladora de la dureza de su entorno. Los caballos de Assateague consumen de manera constante agua de mar y vegetación con altísimo contenido de sal, los únicos recursos disponibles en buena parte de la isla. Para procesar esa carga de sal sin morir deshidratados, sus cuerpos
retienen el doble de agua que un caballo normal necesitaría, lo que produce ese vientre hinchado característico que los distingue de cualquier otra población equina del mundo. Es literalmente el precio físico que pagan por sobrevivir en un lugar donde el agua dulce verdadera es un lujo escaso y donde la dieta disponible está lejos de ser nutricionalmente ideal. Conviven con ellos, en un equilibrio que la isla ha sostenido durante generaciones, los venados de cola blanca, una de las especies de fauna más comunes en todo el territorio, capaces de moverse entre los pantanos salados y las zonas más boscosas de la isla con una versatilidad que los caballos, atados a sus rutas de pastoreo más predecibles, no pueden igualar. Los zorros rojos completan el cuadro como los depredadores oportunistas de la isla, lo suficientemente pequeños para no representar ninguna amenaza real para los caballos adultos, pero perfectamente capaces de aprovechar cualquier descuido en la fauna menor de Assateague. Y dominando el cielo, con una autoridad visual que ningún otro animal de la isla puede disputar, está el águila calva, el símbolo nacional de Estados Unidos, presente aquí no como un emblema en una bandera, sino como el depredador aéreo dominante de todo el ecosistema costero. Pero quizás el habitante más extraordinario de Assateague no es ni el caballo ni el águila. Es una criatura que muy pocos visitantes asocian instintivamente con la grandeza evolutiva que en realidad representa: el cangrejo herradura atlántico. Esta especie lleva existiendo prácticamente sin cambios significativos en su forma corporal desde hace más de 450 millones de años. Para poner esa cifra en perspectiva, el cangrejo herradura ya estaba reptando por las costas del planeta antes de que existieran los dinosaurios, antes de que las plantas con flores hubieran evolucionado, antes de que cualquier antepasado remoto del caballo hubiera puesto una sola pezuña sobre la tierra. Cada primavera, miles de estos cangrejos prácticamente prehistóricos emergen de las aguas costeras de Assateague para desovar en sus playas, en un ritual que se repite desde mucho antes de que la propia isla existiera en su forma actual. Es una de las paradojas más fascinantes de estas islas. Caballos relativamente recientes, llegados hace apenas unos siglos, compartiendo cada metro de arena con una especie que representa, literalmente, cientos de millones de años de continuidad evolutiva casi ininterrumpida. Hay algo profundamente cinematográfico en Cumberland Island que la distingue de inmediato de las otras islas que dominan los caballos salvajes, y no es exactamente algo natural. A diferencia de Sable Island, dominada por arena desnuda, o de Assateague, definida por sus pantanos salinos, Cumberland Island posee una diversidad de paisajes que pocos lugares pueden igualar. Bosques marítimos densos donde la luz del sol apenas se filtra entre las ramas. Pantanos profundos, dunas costeras, playas extensas y algo que ninguna otra isla de esta lista posee: ruinas históricas, mansiones abandonadas cubiertas de musgo que alguna vez fueron símbolos de riqueza y poder y que hoy la naturaleza ha reclamado completamente como propias. Los caballos de Cumberland Island, según las teorías más aceptadas, descienden de animales traídos por colonizadores españoles, posiblemente hace varios siglos, y han vivido desde entonces prácticamente sin ningún tipo de control humano directo. Caminan libremente por toda la isla, atravesando los mismos senderos que alguna vez recorrieron las familias adineradas que construyeron las mansiones que ahora yacen en ruinas, y la imagen que produce esa coincidencia: caballos salvajes pastando entre columnas derrumbadas y paredes cubiertas de enredaderas, es exactamente el tipo de escena que ningún guionista podría inventar con más fuerza visual que la realidad ya ofrece. Pero la belleza fantasmal de Cumberland Island convive con un peligro que ninguna de las otras islas de esta lista comparte de la misma manera: el caimán americano. Los caimanes habitan las lagunas y pantanos del interior de la isla y representan una amenaza real y documentada para los potros más jóvenes y vulnerables, que pueden acercarse demasiado a las aguas estancadas en busca de vegetación o frescor sin la experiencia suficiente para reconocer el peligro que acecha bajo la superficie. Es uno de los pocos lugares entre estas islas dominadas por caballos
donde existe un depredador genuino, capaz de matar a un caballo joven, una dinámica completamente distinta a la de Sable Island, donde el hambre y el frío son los únicos enemigos. Completando la fauna de Cumberland Island está el armadillo de 9 bandas, presente en números considerables y perfectamente adaptado a la vida entre la vegetación densa de la isla. El guajolote o pavo salvaje, cuya silueta inconfundible aparece con frecuencia entre los claros del bosque marítimo, y como en Assateague, una población abundante de venados de cola blanca que comparten el territorio con los caballos sin generar la competencia directa que ocurre en ecosistemas más áridos. Cumberland Island, en definitiva, no es solo una isla de caballos salvajes, es un lugar donde la historia humana, las mansiones, el abandono, el regreso a la naturaleza, se entrelaza con la historia evolutiva de manera que pocas islas en el mundo pueden igualar. Frente a la costa de Carolina del Norte, expuesta directamente a la trayectoria de los huracanes que cada temporada atlántica amenazan la costa este de Estados Unidos, se extiende una franja angosta de dunas y vegetación rasteira, conocida como Shackleford Banks. Es de las 4 islas de esta historia la que alberga la población más pequeña de caballos, entre 100 y 120 individuos, posiblemente descendientes de caballos españoles que llegaron a estas costas ya en el siglo XVI, lo que convertiría a esta manada en una de las poblaciones de caballos ferales con linaje documentado más antiguo de toda Norteamérica. La vida en Shackleford Banks exige adaptaciones que pocos caballos en el mundo han tenido que desarrollar con el mismo nivel de especificidad. La isla carece de fuentes superficiales de agua dulce confiables durante buena parte del año, lo que ha obligado a estos animales a aprender, generación tras generación, en un proceso de transmisión de conocimiento que ningún libro de texto podría enseñar más eficazmente que la pura necesidad, a localizar bolsas de agua dulce escondidas bajo la superficie de las dunas, accesibles solo excavando en los puntos exactos donde la capa freática se acerca lo suficiente a la superficie. Han aprendido también a consumir plantas con alto contenido salino, que la mayoría de los herbívoros evitarían por instinto, extrayendo de ellas el sustento necesario en una isla donde la vegetación comestible jamás ha sido abundante. Y han aprendido, sobre todo, a sobrevivir a las tormentas tropicales que azotan esta región del Atlántico con una frecuencia que convierte cada temporada de huracanes en una prueba existencial para toda la manada. Pero Shackleford Banks no pertenece únicamente a los caballos. Las aguas que rodean la isla son frecuentadas regularmente por delfines nariz de botella, cuya presencia constante a lo largo de la costa convierte a esta región en uno de los puntos de mayor actividad de esta especie en todo el litoral de Carolina del Norte. Y en las playas extensas de la isla, las tortugas marinas boba llegan cada año a anidar, depositando sus huevos en la misma arena, donde, apenas unos metros más allá, los caballos pastan ajenos al drama silencioso que se desarrolla bajo la superficie cada vez que un nido eclosiona y decenas de crías diminutas emprenden su carrera desesperada hacia el mar. Es, en ese sentido, una isla de superposiciones. Caballos terrestres y delfines marinos, tortugas que regresan al mismo punto exacto donde nacieron generación tras generación, y un ecosistema entero que se sostiene en el filo de una franja de arena que el océano podría en teoría reclamar de vuelta en cualquier momento. Hay algo que casi todos los documentales sobre caballos salvajes en islas remotas hacen, casi sin proponérselo, y que merece ser nombrado directamente. Presentan estos lugares como paraísos. Las imágenes lo refuerzan sin esfuerzo. Caballos galopando por playas vírgenes al atardecer, crines al viento contra un cielo dorado. La sensación, casi inevitable para cualquier espectador, de estar viendo algo idílico. La libertad en su forma más pura, sin las complicaciones del mundo moderno. La realidad que viven estos animales, sin embargo, está muy lejos de ser idílica. Los huracanes representan, posiblemente, la amenaza más violenta y más repentina que enfrentan estas poblaciones. En cuestión de horas, una tormenta tropical de suficiente intensidad puede matar a decenas de animales simultáneamente,
ahogados por las marejadas, golpeados por escombros arrastrados por el viento, o simplemente incapaces de encontrar refugio en islas que, por definición, carecen de elevaciones significativas o estructuras naturales donde resguardarse. Shackleford Banks y Assateague, ambas situadas en la trayectoria habitual de los huracanes atlánticos, viven bajo esa amenaza cada año entre junio y noviembre, sabiendo que una sola tormenta lo suficientemente severa podría diezmar a la población entera en una sola noche. Las sequías son la otra cara de la misma moneda. En islas donde el agua dulce ya es un recurso extremadamente limitado en circunstancias normales, los periodos prolongados sin lluvia pueden convertir la escasez habitual en una crisis de supervivencia directa, donde los caballos más débiles o más jóvenes son los primeros en sucumbir. Las tormentas de invierno, especialmente en Sable Island, representan un tipo de amenaza distinta pero igualmente letal. El frío combinado con vientos extremos y la falta de refugio natural puede resultar en hipotermia, especialmente entre los potros nacidos en la temporada equivocada del año, o entre los animales ya debilitados por una temporada de escasez alimentaria. Y hay una amenaza más silenciosa, menos dramática visualmente, pero igualmente seria a largo plazo: la consanguinidad. El mismo aislamiento que ha permitido a estas poblaciones desarrollar adaptaciones tan extraordinarias también limita severamente su diversidad genética. Sin nuevos individuos que aporten variabilidad genética desde fuera, generación tras generación de reproducción entre parientes cercanos puede debilitar progresivamente la resistencia de la población a enfermedades, reducir la fertilidad y aumentar la incidencia de defectos congénitos, un riesgo que los gestores de vida silvestre que monitorean estas islas toman muy en serio, incluso cuando las imágenes que el público ve no muestran ninguna señal visible de ese deterioro genético acumulado. Y sobre todas estas amenazas se cierne una más, que no es estacional ni cíclica, sino progresiva e implacable: el cambio climático, y específicamente el aumento del nivel del mar, que amenaza de manera directa y mensurable la existencia misma de varias de estas islas en las próximas décadas. Islas barrera como Assateague y Shackleford Banks son, por su propia naturaleza geológica, formaciones dinámicas que cambian de forma constantemente, pero el ritmo acelerado de la subida del nivel del mar en el siglo actual representa una presión que estos ecosistemas nunca antes habían tenido que enfrentar en una escala de tiempo tan comprimida. Lo que estas islas ofrecen entonces no es un paraíso, es algo más complejo y, en última instancia, más interesante. Un laboratorio viviente donde la vida demuestra una y otra vez exactamente hasta dónde puede llegar su capacidad de adaptación cuando se le quita toda ayuda externa y se le deja únicamente con lo que el lugar mismo puede ofrecer. Cuando se observan en conjunto, Sable Island con su arena infinita y su cementerio de barcos hundidos, Assateague con sus caballos de vientre hinchado por la sal, Cumberland con sus mansiones en ruinas devoradas por la vegetación, Shackleford Banks aprendiendo a beber lo que no debería poder beberse, estas 4 islas dejan de ser 4 historias separadas y se convierten en una sola narrativa repetida con variaciones. En cada una de ellas, caballos llegados desde otro continente hace siglos, en circunstancias que sus descendientes actuales jamás podrían reconstruir conscientemente, fueron abandonados o liberados en territorios que ningún manual de cría equina habría considerado remotamente habitables. Y en cada caso, en lugar de extinguirse, que habría sido el resultado más probable, el resultado que cualquier apuesta razonable habría predicho, esos caballos encontraron la manera de no solo sobrevivir, sino de transformarse en los amos indiscutibles de esos territorios. No por la fuerza de las armas, porque no tienen ninguna. No por la inteligencia superior a la de sus vecinos, porque comparten cada una de estas islas con criaturas, cangrejos prehistóricos, aves migratorias, focas que dominan playas enteras, cuya propia capacidad de supervivencia es en muchos casos igualmente extraordinaria. Los caballos de estas islas se convirtieron en los amos del lugar simplemente por negarse, generación tras generación, durante cientos de años, a dejar de intentarlo. Eso es lo que realmente significa esta historia.
No es una historia sobre la belleza de los caballos al galope contra un atardecer dorado, aunque esa belleza sea real y merezca ser admirada. Es una historia sobre lo que ocurre cuando se elimina toda red de seguridad, toda intervención, toda ayuda externa, y se deja que un ser vivo enfrente, sin ningún tipo de asistencia, las condiciones más hostiles que un lugar puede ofrecer. La respuesta, repetida 4 veces en 4 lugares distintos del planeta, es siempre la misma. Algunos sobreviven. Y los que sobreviven no simplemente persisten, se transforman en algo nuevo, algo que sus ancestros domésticos, criados en establos protegidos y alimentados a mano, jamás habrían podido llegar a ser. La próxima vez que veas la imagen de un caballo salvaje galopando por una playa remota, recuerda lo que realmente estás viendo. No es solo un animal hermoso en un paisaje hermoso, es la prueba viviente de que, cuando a la vida se le niega cualquier camino fácil, a veces encuentra, contra toda probabilidad razonable, contra el viento, contra el hambre, contra el mar mismo, la manera de seguir adelante de todos modos. Y en esas 4 islas, sin rey, sin dueño y sin ninguna garantía de que el mañana vaya a ser más amable que el día anterior, esa prueba sigue galopando, exactamente ahora, mientras lees estas palabras.